Libro de los Hechos, capítulo 28, vamos a leer los primeros 6 versículos. Estando ya salvos, se refiere a que vimos que habían naufragado y que la nave se había perdido y estaban nadando hacia el lugar que avistaron como tierra, era una playa. Estando ya salvos, dice la Escritura, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: «Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir». Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Desde el siglo VI a.C. hasta el siglo III a.C., la isla de Malta, a la que todos conocemos, que está en el Mediterráneo, estaba bajo el poder de Cartago. En el año 218 a.C., cuando Roma era una república todavía, porque no llegó a ser imperio hasta el año 27 a.C., en el año 208 los romanos la conquistaron y pasó a formar parte de la República Romana después del Imperio Romano. De acuerdo a la estrategia política que tenían los romanos, la administración local la dejaron intacta. Ellos no querían crear tensiones innecesarias y dejaban que aquellos contextos o entornos o provincias o ciudades que iban conquistando tuviesen otras inquietudes aparte de pagar los impuestos. Pero aparte de pagar impuestos no se metían en cómo funcionaba la ciudad o la provincia o las distintas regiones que fueron conquistando. Durante el mandato de Augusto, Malta fue gobernada por un procurador, que en este caso, como luego vemos más adelante leyendo el relato de Hechos 28, vemos que se llamaba Publio. En la parte habitada de la isla, la población hablaba, además de su propio dialecto fenicio, algunas otras lenguas locales, pero en general hablaban un dialecto del fenicio. Es bastante probable que las lenguas hebreas y arameas y el dialecto fenicio hayan sido similares, porque Pablo no tiene ningún problema en hablar con esta gente. Y no tiene ningún problema no es porque fuese pentecostal y tuviese el don de lenguas. No, simplemente es que el idioma era bastante similar o se podía más o menos defender, como puedes pasar con el español y el portugués, que más o menos te puedes hacerte entender, aunque sea de otra cultura distinta. Era una mañana de octubre, con viento frío y lluvia, cuando estos náufragos llegaron a la playa de la isla de Malta. Y al verlos en semejante condición, los isleños se compadecieron de ellos, evidentemente, y encendieron un gran fuego para que pudieran secar sus ropas y calentarse, porque acababan de salir de un naufragio, un día de otoño, viento, frío y completamente empapados, pues requerían atención inmediata. Y a esto es a lo que se dedicaron también los isleños para ayudar a estas 276 personas que salieron del naufragio. Nos dice el texto que los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Así que no eran situaciones agradables. En todo lo que encontramos en la narración, también nos indica que atendieron durante 3 meses a los náufragos, es decir, durante 276 personas las atendieron con todas las necesidades de alimento, especialmente durante esos 3 meses. El fuego que encendieron, como todo el mundo sabe si ha hecho alguna vez fuego, debe ser alimentado para que siga funcionando, y sobre todo con tan gran cantidad de personas. Y aquí vemos que Pablo no se queda esperando a ver si le asisten, porque claro, como es apóstol, todos los demás le deberían servir. Esto es lo que pasaría hoy, pero Pablo no actúa de esta manera. Pablo se pone como uno más a recoger leña y alimentar el fuego para que todos se pudieran calentar y estar en condiciones óptimas.
Así que, en este contexto, cuando está recogiendo leña, es mordido por una víbora, dice la Escritura. Aquí, Lucas matiza que cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Es decir, por un lado o por otro, tú tienes que morir porque eres un homicida. Así que Lucas nos hace un registro de los comentarios que estaban haciendo los isleños. Los nativos, desde luego, llegan a la conclusión de que su diosa está castigando a un malhechor que ha escapado del naufragio, pero no va a escapar de la mordedura de la víbora. Este criminal debe morir, y debe morir por una causa o por otra, pero al final la justicia establece que esto sea así. De manera que vemos cómo están acusando a Pablo de homicida. Pero resulta que Pablo no se muere. No se muere. Con lo cual, el texto nos dice que cambian rápidamente de criterio y resulta que Pablo es un dios. Así que hemos pasado de ser un homicida a ser un dios. De manera que lo que hoy vamos a hablar es del daño que hace la falsa teología o la mala teología. El daño que hace la mala teología, lo que hemos titulado en nuestro sermón, el paganismo cristiano. La gente cree que no es pagana, porque es cristiana, pero resulta que los cristianos en su mayor parte son paganos, a tenor de lo que piensan y lo que hacen. Hoy vamos a ver en nuestro sermón 4 puntos. El primero, el fundamento; el segundo, la autoridad; el tercero, la confirmación; y el cuarto, el discernimiento. Y con todo ello vamos a englobar qué es lo que está pasando aquí y por qué estos isleños llegan a estas conclusiones que se van de un lado hacia otro y qué es lo que está pasando. Así que empezamos en primer lugar viendo el fundamento. Para tener una opinión o evaluar una situación necesitamos datos. Necesitamos datos. Hoy está pasando no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Datos. Necesitamos datos. Y evidentemente los datos tienen que venir de fuentes fiables. Porque si no, no son datos, son especulaciones. Entonces no nos podemos basar en especulaciones, sino en datos. Así que nos preguntamos, ¿quiénes eran los que habían enseñado a esta gente a discernir estas cosas que les están pasando? De manera que si te muerde una víbora y te mueres es por un castigo de la diosa Fortuna, y si no te mueres es que eres un dios. ¿Quién les enseñó a esta gente a que se fuesen de un lado a otro tan extremo por las cosas que sucedían a su alrededor? ¿Cuál era el fundamento y autoridad sobre la que basan sus conjeturas? Y en todo caso, ¿cuál era la base de su afirmación? ¿Por qué afirman esto? Las conclusiones a las que llegaron estos nativos nos muestran lo que ocurre cuando la gente deja divagar su creatividad, porque el ser humano es muy creativo, muy creativo. Es creativo en todo. Especialmente para el mal, aquí no hay que ir a estudiar a la universidad. A los jóvenes les decimos estudia, estudia, estudia. Para el mal no estudian, les sale así. Y a los mayores también. Pero en los jóvenes, como son necios ya de fábrica, pues se nota más. Yo también he sido joven y era igual de necio que el resto. Necesitas años y que te den muchos palos para que sepas dónde estás. En aquel caso, en el caso de estos nativos que llegan a estas conclusiones, tanto que es un homicida y luego que es un dios, no nos sorprende demasiado este tipo de afirmaciones que estaban haciendo, ni de estas suposiciones al atribuir a su diosa que actuase de una manera u otra con Pablo, tanto de homicida como de dios. Eran paganos y nada de sus argumentos estaban basados sobre un fundamento verdadero. Simplemente eran sus hipótesis y su creatividad que les llevaba a pensar que esto podría ser así porque ellos se lo imaginaban, no porque se basasen en algo científico. Pero en nuestros días la cosa cambia porque desde el día de Pentecostés, cuando el Evangelio fue anunciado por aquellos hombres que empezaron a hablar en las lenguas nativas de todos los que visitaban Jerusalén en aquellos días, partos, medos, elamitas, persas, los que vivían en Capadocia, en Asia, en el Ponto, en Panfilia, les hablaron de todas las maravillas de Dios. Por lo tanto, desde ese momento, el Evangelio empieza a recorrer todo el imperio
y todo el imperio se cristianiza. Por lo tanto, nosotros ahora ya no vivimos en la oscuridad de no saber cómo estos nativos, que no tenían ni la más remota idea de quién era Dios y cuáles eran las causas que movían el mundo y cómo se movía a través de su providencia, ni por supuesto el plan de la redención. Ellos no sabían nada de todo esto, pero nosotros sí. Más que nosotros, nuestra cultura sí. De hecho, nos dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 16, versículo 26, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, de manera que el mensaje de la palabra de Dios ha sido anunciado hasta lo último de la tierra. Entonces ahora la gente tiene conocimiento. No querrán creer en Dios, pero han nacido en una cultura cristiana. Por ejemplo, hoy domingo, toda la gente, nadie quiere trabajar, porque es domingo, pero es que el domingo lo instituye Dios en la creación. Es el día de reposo. Así que hay muchas cosas que hay de las Escrituras que aún la gente, renegando de Dios y blasfemando contra su nombre, las tiene asumidas porque es nuestra cultura. Somos de cultura cristiana. Mientras que aquellas personas que vivían en Malta no tenían conocimiento de la voluntad de Dios y atribuían a sus dioses falsos lo que ocurría, o descansaban en los oráculos, o en las predicciones de sus chamanes, o en otros aspectos oscuros, todo lo que tenía que ver con su futuro y con los hechos que les ocurrían, en nuestros días ya no es así. Ahora tenemos un fundamento firme. Tenemos las Sagradas Escrituras, la revelación especial de Dios para nosotros. Por lo tanto, tenemos los recursos para ir a la fuente y ver exactamente lo que allí se nos está diciendo. Por eso se inicia el capítulo 53 de Isaías diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, aquí tenemos un despliegue increíble de la voluntad de Dios que está revelado en las Escrituras, la revelación especial de Dios. Y se pregunta el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta es: nadie. Aquí tenemos las fuentes del conocimiento. ¿Quién ha creído en las fuentes del conocimiento? Nadie. Esa es la obra que luego después hace el Espíritu Santo, trayendo de muerte a vida a los pecadores que están ciegos, sordos, en tinieblas y bajo el dominio de Satanás. Y luego está también el mandato, como decíamos antes, de la responsabilidad de todo ser humano de buscar a Dios. Esto es su responsabilidad, así que se tiene que asegurar de que realmente está haciendo esto. Pero la humanidad en general no quiere aceptar la voluntad de Dios. Realmente no quiere descubrir la verdad. Le gusta vivir en el engaño. Le gusta que le engañen. Por eso nos dice la Escritura que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino la verdad. ¿Creéis que los hombres prestaron atención a la verdad? No. La Escritura dice que los hombres no quieren creer en la verdad, que quieren la mentira. Y la experiencia confirma, vez tras vez, que esto es exactamente así. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Si no, por ejemplo, no estarían votando a lo que votan hoy. Hoy quiero decir en nuestros días. A sectarios y pervertidos. No estarían siguiendo a este tipo de gente que les mienten y les votan. Los hombres quieren más las tinieblas, aman más las tinieblas que la luz. Además, cuando se admite una mentira, ya no hay forma de revertir el proceso mental. El hombre quiere persistir en la mentira, profundizar en la mentira, alimentarse de la mentira, y todo gira en torno a la mentira. La gravedad de este asunto es extraordinaria, porque aquellos nativos no tenían una base ni un fundamento para defender sus conclusiones. Pero en nuestros días no es así. Tenemos la base y el fundamento de las Escrituras. Tenemos el gran privilegio de acercarnos a las Escrituras, a abrir la palabra de Dios, que está al alcance de cualquiera. Todo el mundo tiene en sus casas la Biblia. Y casi todo el mundo ni la lee. Es decir, un libro que estuvo perseguido bajo pena de muerte, hoy todo el mundo lo tiene en su casa y prácticamente le sirve para llenarse de polvo. Se acabó. Esa es la utilidad de la Biblia. La Biblia de la que nuestros antepasados fueron quemados y ejecutados por tener una Biblia o por transmitir la Biblia. Fijaos el grado de engaño y de manipulación y de mentira
para hacer que un libro tan valioso, que contiene la vida eterna, sea despreciado hasta el absurdo. Así nos encontramos que gran parte de lo que está ocurriendo viene como consecuencia de que no hay una enseñanza clara de las Escrituras, de que no hay una profundidad y un reconocimiento de lo que las Escrituras enseñan. Ya sabemos lo que ha supuesto el alcance del pecado en el ser humano y cómo en el último siglo el ataque ha sido despiadado a todos los niveles. Ha sido fortísimo contra la fe, de manera que las Escrituras están completamente apartadas de cualquier debate social o político en el que podamos enfrentarnos. Están completamente apartadas. A nadie en su sano juicio perverso, saca las Sagradas Escrituras para citarlas o para ver la luz que aportan en todas las áreas del conocimiento, en todas. En nuestra sociedad, en nuestra cultura occidental, a nadie se le ocurre. Así que nos encontramos que la Escritura es despreciada y es despreciable para la inmensa mayoría. Y si tú defiendes algo que tiene que ver con las Escrituras, pues realmente te considerarán un beato, un religioso o un medio monje, porque claro, no saben distinguir una cosa de la otra, que no tienes por qué vivir en este mundo y que estás atrasado, no como ellos que son progres, que se casan todas con todes y con todos y con todos, y que esto es fantástico porque son progres cuando son cavernícolas. Lo que pasa es que con el uso del lenguaje están con la matraca de que son progres, pero si tú lo analizas, en realidad son cavernícolas. Pero claro, no pueden decir esto porque entonces la mentira se descubre. Así que siguen siendo muy progres, lo más progre. De manera que la falsa ciencia aporta a la Escritura del pensamiento cuestiones completamente ilógicas porque no se sostienen en bases empíricas. La moda social, a la que la Escritura llama la corriente de este mundo, sigue su curso manteniendo su desprecio a quien no tiene las ideas sectarias que se defienden en nuestra época y que no pertenece a la tribu. Tienes que pertenecer a la tribu, tienes que pensar como pensamos todos. Y si piensas distinto, ya eres señalado y apartado, marginado, y si te podemos hacer daño, te lo haremos. ¡Viva la democracia! Pero esto no ha ocurrido por casualidad. No estamos en esta situación en la que la Biblia se desprecia y se atropella y se blasfema contra Dios y se quita de todos los ámbitos públicos por casualidad. No, esto no es por casualidad, sino porque los propios que deberían haber mantenido firmemente el estandarte de la verdad, que deberían haber mantenido íntegras las fuentes del conocimiento, que deberían haber enseñado a las naciones los principios y fundamentos de la fe, partiendo desde la creación, pasando por la providencia y acabando con la redención, se han corrompido tanto en doctrina como en práctica. Esta es la realidad que ha ocurrido a lo largo de los últimos siglos. Las universidades que se fundaron desde las iglesias para dar a conocer más sobre el Dios creador, cómo profundizar en todo lo que Dios nos ha dejado en su inmensa creación y conocer más a nuestro Dios creador, han sido revertidas para ser esclavas del mal. Ahora, todo lo que se enseña es contra Dios, porque esto es lo más progre que podemos tener. Ir contra Dios. Esta es la moda, ir contra Dios. De manera que lo que se levantó para honrar a Dios y para reconocer la majestad de Dios en la creación, se ha dado un vuelco extraordinario gracias a la ayuda inestimable de la Iglesia, que ha puesto en manos de Satanás todo lo que tenía que ver con este asunto. Pablo dice, le está hablando a la iglesia de Éfeso y fijaos si habla con antelación. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces. Van a ir a por todas y van a corromper todas las fuentes del conocimiento. Y esto va a afectar porque en la iglesia es donde formamos la conciencia y donde nos capacitamos para cómo debemos actuar en la vida. Pero si la base y el fundamento y la fuente está corrompida, todo lo que hagamos en nuestra vida, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, todo estará corrompido. Porque la base está corrompida, la fuente está corrompida, de manera que ya no podemos hacer nada más ni avanzar nada más, porque la base ya presenta esta particularidad.
Así que han actuado como si las Escrituras, toda esta gran cristiandad, ha actuado como si las Escrituras no existieran o pudieran ser manipuladas al antojo del poder de cada uno en la época en la que le ha tocado vivir, que es lo que hacen los políticos hoy con la ley, que la pervierten a su propio criterio, porque ellos están por encima de la ley. Pero los políticos han tenido de quién copiar. Han copiado de la Iglesia. Tú tomas los 10 mandamientos y lo que hace la Iglesia Católica es que esos 10 mandamientos, cuando los pasa de la Biblia a su catecismo, ya no tienen nada que ver. Pero esto es una perversión de la ley. O tomas a la Iglesia Evangélica, toma los 10 mandamientos. Bueno, la Iglesia Evangélica dirá, ¿los 10 mandamientos dónde están? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? O sea, la Iglesia Católica pervierte los mandamientos, la Iglesia Evangélica no sabe ni que existen los mandamientos. Bueno, sabe que existen, pero no sabe cuáles son. No los tiene identificados, no sabe cuál es su alcance, no sabe cuál es su profundidad, no sabe, aparte de lo que dice, lo que quiere decir, no tiene ni la más remota idea, porque ni siquiera los estudia. Los pasa por alto. Porque como vivimos por gracia, nos salvamos por gracia. Ya. Pero como no estudia las Escrituras, más que por gracia vas a ser una desgracia. Porque el conocimiento, dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si tú no conoces la Escritura, no sabes cómo funcionan las cosas de Dios en este mundo y, por tanto, si no conoces cómo Dios funciona en este mundo, no te podrás arrepentir jamás de tus pecados. Y sin arrepentimiento, irás directamente a la condenación. Así que tenemos tanto la Iglesia Católica, que pervierte los mandamientos, como la Iglesia Evangélica, que no tiene ni la más remota idea de lo que dicen los mandamientos, que todo está todo está en la nube, todo es subjetivo, y por lo tanto, ¿cuál es la luz que se puede dar a este mundo si la propia Iglesia no sabe ni siquiera cuál es la luz? Entonces, ¿cómo vamos a formar las conciencias de las personas para que actúen en sus distintas áreas y en todas las esferas de la sociedad si no saben dónde tienen que actuar? Solamente creen en una imagen mística de Dios y ahí se acabó todo. O irse, como veíamos ayer en la clase de historia, irse al desierto como los eremitas y allí pensar que ya está todo lo que tienen que hacer en este mundo. Bueno, pues para ser luz, irte de eremita no está mal. Es, como dice la Escritura, tomar una lámpara y meterla debajo de la cama. Poco va a alumbrar. O si la sal pierde su sabor, para poco te sirve, salvo para echarla al basurero. Esta es la cristiandad. Esta es la cristiandad. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la autoridad. Cuando desde la responsabilidad que tiene la Iglesia se desprecia la Escritura, que es exactamente lo que ocurre, hoy domingo casi todas las iglesias van a citar un texto bíblico. Ahora el rigor con el que lo exponen es inversamente proporcional a la realidad. Es decir, ni idea. Cuando desde la responsabilidad que tiene la Iglesia se desprecia la Escritura y no se ajusta a las normas que ella establece para su comprensión, para su exposición y para estudiarlas con rigor, entonces es normal ver una desviación astronómica en el entendimiento de cómo funciona la verdad. Porque tú, para conocer cómo funciona la verdad, tienes que entrar profundamente a saber cuáles son los mecanismos. Es decir, si yo quiero estudiar ingeniería informática, tengo que saber cómo funcionan todos los sistemas para que sepa dar una solución o para que sepa crear nuevas posibilidades dentro de la estructura lógica de la ingeniería. Pero la gente se acerca a las Escrituras como estos malteses. Da igual, yo digo que creo en Dios, ya, pero es que los demonios también creen en Dios. No vayas a tener la fe de los demonios. Pero así estamos en la cristiandad. Estos hombres de Malta se dejaron llevar por suposiciones para determinar si Pablo era un homicida o un dios. Por eso nos tenemos que preguntar siempre, ya que estamos en un contexto de iglesia desde donde se forman las conciencias para luego invadir el mundo perverso en el que vivimos, por eso nos preguntamos, ¿quién establece que cualquier cosa es así y no de otra manera? ¿Es su propio criterio el que establece que las cosas son así? ¿Es su propia cultura? ¿Es la superstición de la época? Esto nos debe llevar a que analicemos algunos aspectos que son importantes sobre aquellos a quienes Cristo puso como maestros de la Iglesia, los únicos que tienen la autoridad en la Iglesia. Y los únicos que tienen autoridad en la Iglesia son los apóstoles. Los únicos.
Si al contrario de aquellos paganos, ahora tenemos toda la revelación bíblica, si vivimos en un contexto cultural cristiano, estamos obligados a estudiar las Escrituras para saber qué dice realmente Dios sobre Él, sobre nosotros, sobre el mundo, sobre las distintas instituciones que forman parte de la sociedad en la que vivimos. La Biblia tiene mucho que decir en todo. Cuando hablamos de Dios y de la doctrina, no se deja nada al criterio de lo que pueda pensar cada uno. Especialmente en la adoración, no se deja nada al criterio de lo que cada uno pueda inventar para traer en la adoración y que cada uno adore como le dé la gana. No, porque en la adoración es específicamente donde tenemos la muestra del Dios a quien adoramos. Si fuéramos paganos, tendríamos ídolos. Si fuéramos católicos, tendríamos ídolos. Si fuéramos evangelicoides, estaríamos saltando ahora mismo y haciendo ejercicios físicos para ver si bajamos de peso. Pero nosotros venimos a la iglesia para adorar a Dios de forma solemne y reverente, para que Él nos hable, para instruir nuestra conciencia, para que nuestro espíritu sea alimentado y que podamos hacer frente a las batallas de este mundo. Así que la palabra de Dios nos ha sido dejada por escrito para que no nos desviemos, por escrito. De ahí que se nos diga dónde tiene su base la iglesia. Dice Pablo también a los Efesios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estos son nuestros maestros, especialmente en la era cristiana, los apóstoles, son quienes nos enseñan. Nuestra fuente son las Escrituras y nuestra autoridad los apóstoles, Cristo y los profetas. Él nombró a propósito a los apóstoles para la iglesia. No podemos pasar por alto que en repetidas ocasiones vemos en los escritos del Nuevo Testamento cómo ellos reclaman para sí esa autoridad. Si empezamos a leer las cartas, la mayor parte de las cartas que son del apóstol Pablo, nos dice, fijaos, por ejemplo, en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. No estáis hablando con cualquiera, estáis hablando con un apóstol. A los Gálatas les dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Es decir, mi nombramiento viene de Cristo y de Dios Padre. Tengo la autoridad. A los Efesios les escribe, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A su discípulo Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Esta es mi autoridad. Pero igual nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en su segunda carta, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Pero cuando leemos a Lucas no nos dice apóstol. Cuando leemos a Santiago no nos dice apóstol. Pedro y Pablo sí eran apóstoles, nos han dejado sus cartas. Se identifican porque quieren hacer notar su autoridad. Ellos son la autoridad de la Iglesia. Ellos nos enseñan, nos han dejado por escrito todo lo que necesitamos saber. Así que el que los apóstoles hagan esta afirmación, cuando inician sus cartas, indican que lo hacen desde una posición de autoridad sobresaliente y que esa posición se deriva precisamente del sistema jurídico hebreo, donde una persona podía delegar en otra persona toda su autoridad y su poder legal para que le representase. Y en este sentido, el apóstol representa a Cristo. Esto es lo que está diciendo. Esto es lo que implica apóstol, que representa a Cristo, que está comisionado legalmente por Cristo. Para los que no lo sepan, el Papa no lo está. El Papa más bien es un siervo de Satanás. Pero aquí estamos. Así que en este sentido legal, con la ley y la justicia de su parte, el Señor comisionó a sus apóstoles y les otorgó el poder único de representarle. Les confió el Evangelio del Reino para que nos lo enseñasen. Ellos son los instrumentos de Cristo para enseñar a la Iglesia de todas las épocas. Porque hoy, después de 2000 años, ellos nos siguen enseñando. Es nuestra autoridad sobre la que tenemos que seguir profundizando e investigando.
Con Cristo comparten el fundamento sobre el cual se apoya toda la estructura de la Iglesia, las bases de la Iglesia, el fundamento de la Iglesia y el propósito de la Iglesia, que es moldear las conciencias para servir a Dios en el contexto donde nos pone. Familiarmente, profesionalmente, socialmente, políticamente, sea donde sea que estemos, tenemos que actuar de acuerdo a los principios de la Escritura. Y tenemos que estar en esos lugares para ser luz y para ser sal. Cristo no solamente entregó su mensaje a los apóstoles, no solamente los constituyó en sus embajadores, sino que los capacitó con su espíritu. Digo esto en contraste con estos hombres de Malta que decían estas cosas en cuanto a su mala teología de que daba igual Juana que su hermana. O sea, era un homicida Pablo, luego era un dios y luego no sabemos ni lo que era. Pero nosotros sí sabemos muchas cosas, porque Dios se ha encargado de dejarnos por escrito toda su revelación especial para que sepamos quiénes somos, quién es Él y dónde estamos. Cristo comisionó a los apóstoles, los constituyó sus embajadores, los capacitó por medio de su espíritu para que pudieran desempeñar su misión de acuerdo a su voluntad, a su voluntad. Esta voluntad tenía como último propósito anunciar todo el plan de redención. Esto estaba velado por las enseñanzas de los profetas. No sabían con claridad, los que ya vivieron después de los profetas, todo el alcance de lo que los profetas estaban exponiendo. Así que vino Cristo y luego dejó la enseñanza a los apóstoles. Pablo dice también en Efesios 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la disposición del cumplimiento de los tiempos. Cristo fue el punto culminante de toda la revelación. Y a partir de ahí, los apóstoles empiezan a enseñarnos. Empiezan a tomar los textos del Antiguo Testamento y nos los explican para que entendamos el plan de la redención. El Mesías prometido después de la caída llegó a este mundo en el cumplimiento del tiempo, un tiempo que Dios había predeterminado. Por lo que este mensaje afecta a todas las áreas del conocimiento del ser humano, afecta a todas las áreas, a las ciencias, a las letras, a las artes, afecta absolutamente a todo. Nada se escapa del impacto de la Escritura, nada. De manera que todo lo que escribieron los profetas lo toman los apóstoles para aplicar esa enseñanza a Cristo y a su extraordinario plan de redención que abarca toda la historia de la humanidad y que constituye nuestro fundamento como creyentes, que formamos parte de la Iglesia, advirtiéndonos de quiénes son los autores de esta enseñanza que nos es expuesta. Dice Judas en el capítulo 1, versículo 7, pero vosotros, amados, tened memoria, Judas no es el Iscariote, es el otro, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, recordad quiénes tienen la autoridad en la Iglesia. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recordad quién tiene la autoridad en la Iglesia. Las palabras que fueron dichas por los apóstoles constituyen algo concreto, muy definido y muy preciso de lo que no podemos apartarnos. Constituyen nuestra base y fundamento para prevenir el evangelio del engaño y del error y para presentar batalla contra la mentira. Nuestro fundamento son las Escrituras. Tenemos que profundizar en ellas. Y esto es así porque tenemos al Dios de este mundo, Satanás, luchando esforzadamente por mantener a sus cautivos bajo sus redes, y lo hace bajo el engaño y la mentira en todas las áreas del conocimiento, generalmente manipulando el entorno cultural, por lo que todos en masa, como borregos, se dirigen al mismo sitio. La Escritura llama esto el camino ancho. Por ahí van todos. Luego todos dirán que son especiales y que ellos son únicos. Pero miras los 7.000 millones y todos se parecen en lo mismo. Así que ese es el nivel de engaño al que Satanás lleva a la gente de este mundo. Estas palabras que aquí menciona Judas se las denomina también como la doctrina de los apóstoles. Nosotros estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Se las llama también la fe y son las que forman el cuerpo de doctrinas que la Iglesia debe creer. Es nuestra fe. Y cuando decimos es nuestra fe, nos referimos a todas las doctrinas que están incluidas dentro de la enseñanza bíblica. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la confirmación.
En el prólogo de la primera carta de Juan hay una rotunda afirmación de la función única que tienen los apóstoles. Para no pensar como los paganos, para no pensar como estos nativos de Malta, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro fundamento. Cómo debe procesar nuestra mente lo que nos rodea, cuáles son las bases. El apóstol Juan empieza su carta afirmando que ellos, los apóstoles, ocupan una posición especial. Nosotros sí que sabemos a quién tenemos que escuchar. Y él empieza su carta diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Qué propósito tienen estas palabras de Juan cuando comienza su carta? El objetivo es llevar a la Iglesia a que conozca a sus maestros y a que no se deje desviar. Nuestros maestros son los apóstoles. Nuestros maestros son los apóstoles. Ellos tienen toda la autoridad para enseñar lo que la Iglesia debe creer y debe practicar. Y además son los que nos explican la doctrina que viene desde el Génesis. Por eso luego sigue diciendo el apóstol: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, nos está conectando a la fuente de la vida que es Cristo. Nosotros os estamos enseñando todo esto, pero es para traeros a la comunión con Cristo. Este es el enlace que ellos hacen. Os enseñamos para que estéis más firmemente anclados en Cristo. Por eso a ellos se les encargó el anunciar al mundo el plan de redención. Y esto se lleva a cabo a través de la Iglesia. Pero no bajo el misticismo pagano que a veces envuelve a los que se llaman cristianos, que no son cristianos, son místicos. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Los más son buenistas, pero eso es otra religión. Pero la mayoría de la cristiandad es buenista, pero no es bíblica. Sus bases no están asentadas en lo que nuestros maestros nos enseñaron. Están asentadas en lo mismo en lo que estaban asentadas las bases de los nativos de Malta. La misma base, pero no en las Escrituras. Por eso el Señor, cuando está orando, dice: mas no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, fijaos, por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles. La palabra de los apóstoles, que es la que nosotros cogemos hoy y predicamos. Por esa palabra, Dios llama a la salvación a las almas. Por esa palabra es la que opera y usa el Espíritu Santo para pasar de la muerte a vida a los pecadores. Por esa palabra es por la que Cristo muere por los suyos, para darles la vida eterna. Por esa palabra. De manera que el Señor enseñó que las futuras generaciones creerían en Él por la enseñanza que expondrían los apóstoles. ¿Y cómo sería esto posible? ¿Cómo puede la Iglesia a través de los siglos tener comunión con los apóstoles, que es a lo que nos lleva, que tengáis comunión con nosotros? Dice Juan. Pues la respuesta es que los apóstoles no solamente hablaron, sino que también escribieron. Nosotros tenemos los escritos de los apóstoles. Así que nos alejamos de una manera abismal de lo que ayer también comentábamos en la clase de historia, de cómo la Iglesia Católica tiene la tradición, que es lo que los apóstoles hablaron en secreto. Son los secretos de los apóstoles. Bueno, pues si nosotros no tenemos las bases y el fundamento por escrito, no nos creemos absolutamente nada. Dios ha dejado su palabra revelada por escrito. Y no hay mucho más que decir. Lo que nos cuentan, nos cuenten o les contaron, a nosotros no nos sirve. Nos sirve la palabra escrita, revelada. Esta es nuestra base y fundamento. Estos escritos apostólicos pronto se esparcieron por todo el mundo antiguo, y se predicó el Evangelio a través de toda la amplia extensión del Imperio Romano, hasta sus más extremos confines. De manera que nosotros somos los receptores de todo lo que se predicó en aquel tiempo. 20 siglos después, el Evangelio todavía sigue en vigor. Nosotros no somos paganos, no somos idólatras,
no somos judíos, ni tampoco somos católicos romanos, lo cual implica que creemos lo que creemos porque hay una base de la que emana la autoridad de lo que creemos, que son las Sagradas Escrituras, que deben ser estudiadas con rigor. En los seminarios de la Iglesia Católica se estudia la filosofía, que luego también entraremos en otra clase de historia, para ver cómo la filosofía tanto de Platón como de Aristóteles ha barrido por completo el cristianismo. Pero nosotros tenemos que irnos a las Escrituras. Esto parece algo evidente, pero queridos hermanos, no será evidente cuando el 90% de la cristiandad está perdida. No será tan evidente. Lo cual nos lleva a nuestro último punto, el discernimiento. Aquellos nativos de Malta no tenían una base sobre la que mantener sus criterios respecto al incidente con Pablo para saber si realmente era un homicida o un dios. Pero volvemos a decir que nosotros sí tenemos fundamento, sí tenemos de dónde sacar la fuente de nuestro conocimiento, que son las Escrituras. Como toda ciencia, y las Escrituras, el estudio de la Escritura es una ciencia, hay que estudiarla a fondo para saber en quién hemos creído y cómo trabaja en medio de la historia y cómo lleva a cabo el proceso de salvación. Porque si no somos entendidos en cuál sea la voluntad de Dios, es decir, cuáles son las Escrituras, nos van a engañar. Nos van a engañar. Pongamos algunos ejemplos. Vamos a fantasear un poco y a lo mejor no es tanta fantasía sino realidad. ¿Qué pasaría si en vez de que nos den la matraca como nos están dando 24 horas al día todos los canales diciendo el COVID, el COVID, el COVID, qué pasaría si todos los canales a la vez dijeran que el Señor ha venido? El Señor ha venido y está haciendo milagros. Está en India sanando a los enfermos. Los que están cojos, las piernas se les alargan y se quedan bien. Los que están mancos, resulta que ya ahora tienen manos. Los que están ciegos, que nacieron sin ojos, resulta que tienen ojos. ¿Qué pasaría? Porque esto es algo que todos podrían ver. Sería una evidencia. Esto no les suena mal a muchos del mundo católico porque sabéis que todos sus santos han hecho milagros. Así que los católicos ya saben lo que es hacer milagros. Y tampoco resultaría extraño en el mundo evangélico, sobre todo en el entorno pentecostal, porque como todo el mundo sabe, hacen milagros todos los días. De manera que han dejado a los sanitarios, anáis entre ellos, los han dejado en el desempleo. Porque claro, han curado a todos, ya no hay ni hospitales, todos están sanos, como todo el mundo puede ver. Así que a la Iglesia Católica no le sonaría mal esto de hacer los milagros, porque todos sus santos han hecho milagros, y a la Iglesia Evangélica tampoco, sobre todo los pentecostales, tampoco le resultaría raro esto de los milagros, porque ellos hacen milagros todos los días, como todo el mundo sabe. El asunto es, si esto ocurriera realmente, si todas las cadenas nos diesen la matraca 24 horas con que Cristo ha venido al mundo y está sanando en India, en China, en Pakistán, lo mismo viene a España, también como el Papa, y hace más milagros. Si todo esto ocurriera y nos pudieran evidenciar que efectivamente estaba ocurriendo esto, ¿qué es lo que creería la cristiandad de nuestros días? Yo estoy seguro que el 99,9% lo creería. Ahora, si nos vamos a las Escrituras, fijaos lo que nos dice. Mateo, capítulo 24, versículo 23. Si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, dice, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, fijaos, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Harán grandes señales y prodigios. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Aunque el Señor dice esto, ¿creéis que si 24 horas nos dieran la matraca en todas las televisiones con que Cristo ha llegado, la gente le daría por estudiar las Escrituras? No. Se irían detrás del engaño de cabeza. Es decir, si Satanás quiere engañar a la gente, ¿cómo lo puede hacer? Pues así, se los lleva a todos al infierno, directamente. Todos somos muy cristianos porque es que estamos reconociendo que Cristo ha venido y que está haciendo milagros. Pero ¿y por qué no te lees la Escritura? Que dice que eso no puede ser. Es más, fijaos lo que dice el Señor respecto a su venida.
Lucas capítulo 17, versículo 23. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Que se pondrá a hacer milagros, hará milagros aquí, en India, Pakistán, China, Hawái, Bombay. La Escritura dice que ya ha venido. Ya está. Se acabó el mundo. Empieza la resurrección de los muertos. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Pero Pablo además lo recalca. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. De manera que es algo instantáneo. Que el Señor ha venido, hace milagros, portentos, este que estaba cojo, este que estaba muerto, ha resucitado. No, os están engañando. Pero ¿sabéis cuándo eso ocurra? ¿Qué ocurrirá? Porque lo dice la Escritura. Y nosotros nos pongamos a decir que todo eso es mentira, ¿lo que pasará? Pues que si pueden nos pegarán un tiro, si pueden. Si ahora nos creemos que estamos marginados, cuando esto ocurra, no os quiero ni contar cómo estaremos. Apestados. ¿Pero por qué no se van a la base de la Escritura? El asunto, queridos hermanos, es que la Iglesia, es que la cristiandad en general, la Escritura le importa un comino. Por eso son engañados de acá para allá y por eso no son ni luz ni sal en el mundo en el que vivimos. Y por eso Satanás tiene un poder todavía mayor para engañar, porque la cristiandad está engañada. La fuente del conocimiento la tienen pervertida. Eso sí se acercan. Como no se acercan, pues ahí lo tenemos. Otro ejemplo, porque esto últimamente se da bastante en algunos medios de comunicación que parece que están calentando los motores para que ocurra algo. ¿Qué pasaría si resulta que llega una invasión alienígena? Esto a nosotros nos parece, nos partimos de la risa. En mi época era para partirse de risa cuando hablaban de todos los Anunnakis y todos estos. ¿O no? Porque si Satanás quiere engañar, sobre todo a los que no creen en Dios, este es un método infalible para arrasar con todos aquellos que tienen dudas sobre Dios, porque le va a dar evidencias. Es que vienen naves alienígenas. Tenemos una invasión alienígena y entonces nos encontramos que todos los medios de manipulación, que antes se llamaban de comunicación, nos dan la matraca 24 horas con todas las naves que están ocupando todas las distintas ciudades del mundo para imponer su dominio. Y entonces todos nos tenemos que reunir y unir bajo un gobierno mundial que vamos a aceptar con los ojos cerrados, aunque nos quiten todos nuestros derechos civiles, porque tenemos que luchar contra el invasor, que es extraterrestre. Bueno, esto parece un cuento de risa. A lo mejor, en vez de reír, nos van a entrar ganas de llorar por ver cuánto necio puebla el mundo, porque lo van a seguir. Si quieres acabar con la fe, este es un método infalible, que lo están preparando, Además, el apóstol Pablo también nos advierte de todo esto. Y nos dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero es que viene con un arsenal porque va a engañar. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, ya que no quieren creer y quieren seguir persistiendo en el engaño, y por mucho que se les habla, siguen persistiendo en el engaño, fijaos lo que dice Pablo. Ya que quieren persistir en el engaño, y en ser engañados, y en creerse la matraca que nos cuentan a todas horas y en todos los canales, por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que encima van a ser todavía más engañados porque Dios va a poner todo su poder para que no identifiquen el engaño. Increíble. Si quieres apartar a la gente de la fe, estos engaños son los más adecuados porque van con la propia naturaleza humana. Provocar esto es de lo más sencillo porque vemos lo manipulable que son las personas.
más aún todavía aquellos que están en la Iglesia o que son sectarios superlativos, son más manipulables. Y curiosamente, cuando les enseñas más acerca de Dios, reniegan de los principios que establece la Escritura y quieren seguir permaneciendo en la oscuridad y regodeándose en las tinieblas y profundizando más en el engaño. Pues ahí tenemos la conclusión. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Es eso lo que queréis creer? Pues es exactamente eso lo que vais a creer. Y en esto estamos. Y esto irá en aumento de forma progresiva. Cuando no hay una base y fundamento bíblico, el engaño en todas las esferas de la vida del ser humano sobre la tierra, y especialmente en el dominio de la conciencia, es superlativo. Porque este mundo trabaja para quitar a Dios de la conciencia por todos los medios. Ya el 90% de la cristiandad no tiene ni conciencia cristiana, tiene conciencia pagana. Con el buenismo lo curan todo y piensan que son cristianos. Pero si fueran cristianos, la Iglesia no estaría como está. No estaría como está. Y está hundida. No es referente, no se la tiene en cuenta para nada. Y es un cero absoluto. Pero los que podamos quedar, tenemos las fuentes del conocimiento. La Biblia es el manual de estudio para la ciencia, para la política, para la economía, para la sociedad en general y para la Iglesia en particular. Las Escrituras nos hablan de todo esto. Por eso nos dice Juan también en su primera carta, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y campan a sus anchas. Si no tienes la base y el fundamento, pues no tienes nada. Te engañan, por supuesto. Te engañan en la ciencia, que dicen ellos que tienen base, y resulta que es la base de la falsa ciencia, por lo tanto todos están engañados. Todos creen que tienen la ciencia, que esto es lo que dice la ciencia, pero si te están engañando, como un chino iba a decir, pero los chinos también engañan. Así que todo es el engaño, todo es engaño. El engaño lo envuelve todo. Creemos que vivimos en una democracia, pero no es cierto, vivimos en una dictadura. Lo que pasa es que está tan bien maquillada que la gente se cree que vive en una democracia. Falso de toda falsedad. Si lo analizas de acuerdo a los principios de la Escritura, estás viviendo en una dictadura. Creemos que hay muchos cristianos, pero si estudiamos rigurosamente qué es lo que la Escritura entiende por cristiano, resulta que no hay casi nadie. Creemos que somos libres para pensar, pero ya se encargan los poderes públicos de que pensemos lo que a ellos les conviene, no que tengamos un razonamiento crítico. En vez de cristianismo tenemos buenismo. En vez de ayudar la necesidad, se ayuda la necedad. Por eso Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Si hoy el que no trabaje, que no coma fuera realmente así, bueno, no os quiero ni contar la de políticos que estarían pidiendo en las calles. Que no trabaje, que no coma. Pero se ha caído en todo esto porque en vez de tener sentido crítico, tenemos mentes embotadas por la moda social que envuelve absolutamente todo. Así que mientras que la Escritura nos lleva continuamente a pensar, el mundo en el que vivimos nos lleva continuamente a no pensar. Todo es fácil, gratis. Apretar un botón y todo es gratis. Pero para estudiar las Escrituras o cualquier ciencia tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes que ser riguroso, tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte. Pero como esto va en contra de lo que el ser humano quiere hacer, ya se ocupan a través de la propaganda social de hacernos creer pues que venimos del mono, que tenemos que aceptar la ideología de género porque a ellos les parece bien que en esta época ocurra, luego dentro de 100 años dirán lo contrario y no pasa nada. Tenemos que aceptar que se realicen abortos porque el derecho de la madre sobrepasa el del niño. El niño lo podemos matar. Bueno, ¿y por qué no matamos al político que inventa esto? Que lo mismo sería una solución. Que puedan estar todos con todas y con todes porque el amor no tiene fronteras. Ay, qué bonito si se aman. Pues anda que si se ama un señor o una señora con una gallina, también se pueden casar con una gallina. Porque claro, puestos a hacer tonterías, ¿por qué no seguir con las tonterías igual que estamos? Que esto lo hicieran los nativos de Malta, pues tiene sentido, porque no tenían ni la más remota idea de nada, sino que según su entendimiento, conclusiones y creatividad, podían creer lo que quisieran, tanto de si Pablo era un homicida o era un dios, y le iban a adorar como un dios. Pero que después de 20 siglos de influencia cristiana y de tener las Escrituras a nuestra disposición en todas nuestras casas, la gente piense esto,
es que el engaño es estratosférico. ¿Y a qué conclusión llegamos con esto? Nosotros tenemos las fuentes del conocimiento, las Escrituras. Sabemos quién nos creó, para qué nos creó y cuál es nuestra responsabilidad en este mundo, que es la de ser luz allí donde Dios nos haya puesto, en nuestra familia, en nuestro trabajo, sea lo que sea que hagamos a nivel social, en nuestra iglesia, sea donde sea que estemos, tenemos que ser luz, tenemos que ser íntegros. Algo que aquellos nativos de Malta no tenían porque le faltaban las bases. Entonces es normal que hicieran aquello. Lo que no es normal es lo que hoy hace la sociedad occidental. Es lo que no es normal. Se desprecia a Dios y entonces hay consecuencias. La gente cree que por despreciar a Dios, bueno, como Dios no es nadie, no pasa nada. Pero fijaos lo que dice Pablo cuando se desprecia a Dios. Romanos 1:28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿No quieres a Dios? Pues te vas a enterar. Mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Tú ves ahí a los progres de hoy que están, justicia social, justicia social. Coges un loro, le enseñas eso y es exactamente el mismo impacto que tiene. Solamente saben hablar de progresía y justicia social, pero se acabó la historia. Pues esto es lo que dice la Escritura. Estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es la foto. ¿No quieres a Dios? Pues esto es lo que tienes. Y esta es la foto de nuestra sociedad. Y lo ha sido a lo largo de los siglos, donde Dios ha sido despreciado. Estas son las consecuencias. Hay un desprecio absoluto de Dios contra su ley y contra su palabra, y las consecuencias son nefastas y peores. Así que no podemos esperar que el mundo en el que vivimos sea el mejor de los mundos, porque realmente va camino del mal absoluto. ¿Dónde se puede retorcer la Escritura? En la Iglesia. Por eso ya desde la Iglesia tenemos absolutamente de todo. Si la Iglesia deja de tomar sus recursos de la Escritura, participará de la moda social del mundo en el que le ha tocado vivir, se unirá a la que se llama progresía, porque la Iglesia tiene que ser progre, claro. Adoptará las formas del mundo, introducirá en su adoración los ritmos profanos del mundo, se dejará llevar a nivel social, político y económico por lo que dice el mundo, y en vez de ser luz para enseñar y dominar el mundo y las conciencias, está siendo usada por el maligno como comparsa del mundo para hacerle la ola al mundo. Pero esa es la cristiandad que tenemos. De ahí los continuos llamamientos a las Escrituras y al fundamento que las sostiene. Juan, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. De manera que la única garantía para evitar caer es entender a la palabra de los profetas y apóstoles, especialmente a los apóstoles que son quienes nos explican a los profetas. Atender a la palabra. Fijaos que es fácil la historia. Atender a la palabra. Pues esto tan fácil es lo que la Iglesia no hace. Claro, esto afecta luego a todas las áreas de la vida. Si la conciencia no está moldeada de acuerdo a la Escritura, si tú llegas a un alto cargo en la administración pública, pues serás otro más de la administración. Sea donde sea que Dios te ponga a través de su providencia y te ubique, no vas a poder ser luz, porque no tienes la luz. Si en tu luz veremos la luz, que nos dice el salmista, si no hay luz, pues la luz no está. Es importante, por tanto, tener una buena teología para saber todo lo que envuelve este mundo. Porque fijaos, el texto que leíamos en la introducción de Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, se nos está hablando de Cristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aunque él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, fijaos lo que dice la mala teología, si malinterpretamos el texto, porque lo está identificando el profeta.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, que estaba en esa situación por su pecado. Por eso estaba siendo azotado por Dios, herido por Dios y abatido. Al igual que estos nativos, una mala teología incluye, por supuesto, una mala interpretación y luego nada tiene encaje con absolutamente nada. El engaño está servido. Pero lo que aquí se nos dice es que cuando Cristo estaba padeciendo, si tenemos una mala teología, esto es una ilustración, si tenemos una mala teología, entenderemos que Cristo estaba sufriendo por sus pecados. Si antes de la venida de Cristo alguien lee este texto, lo puede deducir que es así. Pero el mismo texto luego nos lo explica. No es que fue herido por sus pecados, no es que fue abatido por Dios por sus pecados. El versículo 5 nos dice que Él herido fue por nuestras rebeliones. Dios no lo hirió por lo que Él tenía en sí mismo, lo hirió por nosotros. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una interpretación correcta. Esto es lo que hace la buena teología. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y esto tiene un impacto en todas las áreas de la vida. A nivel familiar, a nivel profesional, a nivel social, sea donde sea que Dios nos ponga. Esto tiene un impacto. Cuando se desprecian las fuentes del conocimiento, entonces las conclusiones son erróneas. Y este es el arma de Satanás para engañar. Corromper las fuentes del conocimiento. El engaño está servido. Nos podemos equivocar en otras cosas. Podemos pensar que la pandemia no es una pandemia, sino es algo peor. Pero en la salvación no nos podemos equivocar. No nos podemos equivocar porque esto afecta a la vida eterna. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Así que es un tema para que nos lo pensemos, lo estudiemos y profundicemos con rigor para asegurarnos que estamos en Cristo. Él es la fuente del conocimiento. En Él están escondidos todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Bien haremos en estudiar las Escrituras, bien haremos en escuchar a nuestros maestros y bien haremos a no dejarnos llevar por el engaño y la manipulación que seguirán avanzando en grado superlativo para llevar a la gente a la condenación. Así que tenemos grandes enseñanzas de las que no debemos abstraernos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por habernos expuesto en tu palabra la condición natural en que viene el ser humano a este mundo, cómo se deja llevar por sus criterios, por su creatividad, por su buenismo, por lo que él entiende que pueden ser las cosas, pero cómo cuando nos vamos a tu palabra encontramos que todo es de otra manera, que ahí se nos muestra con rigor y con absoluta perfección todo lo que tú has dejado para nuestro conocimiento, para moldear nuestra conciencia y para regirnos por principios de justicia, que son exactamente lo que tú demandas que cada uno de los tuyos deben hacer. Ayúdanos, por tanto, a no dejarnos arrastrar por el misticismo, por la religiosidad, por el buenismo y sobre todo por la moda de nuestra época tan perversa que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. Ayúdanos a tener el fundamento profundo y bien anclado en las Escrituras, que son las que nos enseñan exactamente el camino por el que debemos andar. Así que rogamos tu ayuda y tu dirección en todo esto en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.